365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...21 de julio, promesa 202... letreros de gracia. Dios siempre responde al corazón que corre hacia Él. Hay oraciones que se hacen con miedo de no ser escuchadas. Y hay oraciones que se hacen con la certeza de que ya están siendo respondidas. Hoy quiero hablarte de la segunda clase. Porque hay días donde sientes que corres, donde sientes que las circunstancias te persiguen, que hay matones, así, literal, que están rondando tu paz, hay cazadores detrás de ti, sientes ansiedad, está la deuda, está la enfermedad, esa persona que no te suelta. Y en medio de esa carrera, Dios no promete que el camino se vacíe de peligro. Lo que Él promete es algo mucho mejor, que Él mismo pintará letreros de gracia a lo largo de tu camino que dicen, aquí hay refugio, corre hacia Él. El libro de Salmos, en el capítulo 17, versos 6 y 7, en la Nueva Traducción Viviente dice, Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. La Biblia, el mensaje en estos mismos versos 6 y 7 del Salmo 17 dice, Te llamo Dios, porque estoy seguro de que contestarás. Así que responde, inclina tu oído, escucha con atención. Pinta letreros de gracia en las vallas. Acoge a tus niños asustados que huyen de los matones del barrio en dirección a ti. La promesa no es que nunca tendrás enemigos, problemas o temporadas de miedo. La promesa es que cuando tú corres hacia Dios, Él pinta letreros de gracia en tu camino. Él te escucha, Él te responde, Él te cubre con su amor inagotable. No existe una oración sincera que llegue a su corazón y sea ignorada. No. Quizá la respuesta no llegue cuando tú la esperas, ni de repente ni siquiera de la manera en como tú y yo la imaginamos, pero llegará conforme a su amor perfecto. Este salmo pertenece a esas oraciones personales de David, y este es uno de los motivos por el cual nosotros leemos los salmos, porque hay muchos que dicen, yo no sé orar, ¿cómo me gustaría orar como Wendy? Bueno, quiero decirles, yo he aprendido a orar leyendo los salmos, porque los salmos son oraciones de hombres de fe y personas que le abrieron su corazón a Dios. Y este salmo es muy significativo porque es uno de los pocos salmos que se presenta explícitamente como una oración, más que como un canto o más que como una alabanza. David probablemente lo escribió durante los años en los que huía del rey Saúl. Aún no era rey sentado en un trono, era un hombre perseguido, era un hombre acusado injustamente, era el David obligado a esconderse dentro de las cuevas en el desierto de Judá. Era el David que se escondía en cuevas como las de Adulán, de Engadi, en el desierto de Sif. No eran simplemente escondites, no, eran refugios de supervivencia real. Y si el enemigo encontraba la entrada a la cueva, todo se acababa ahí. Por eso cuando David habla de buscar refugio, no está usando una metáfora bonita, no. Él está describiendo exactamente lo que significaba correr para salvar su vida. Pero aquí hay una diferencia enorme que vale la pena detenernos a mirar. Mientras otros buscaban refugiarse en fortalezas de piedra, David había aprendido a esconderse primero en Dios. Muchas personas buscan a Dios, pero cuando ya agotaron todas sus demás opciones. David buscaba a Dios antes de que sus opciones se agotaran. Allí hay una gran diferencia. Y esa diferencia cambió toda su historia. ¿A quién recurres tú cuando estás en problemas?
La oración no debe ser tu último recurso, debe ser el primero. ¿Alguna vez has manejado de noche por una carretera que no conoces? Vas tenso, achicando los ojos, buscando cualquier señal que te diga que vas bien, y de pronto aparece un letrero iluminado, grifo a 2 kilómetros, o zona de descanso, bienvenido. Ahora, ese letrero no cambia el camino, porque sigue siendo de noche, sigues sin conocer la ruta, pero algo dentro de ti se relaja. Alguien puso ese letrero ahí a propósito, pensando en ti, antes de que tú ni siquiera pasaras por ahí. Eso es lo que hace Dios con tu vida. Él no promete borrar la carretera oscura, pero Él va pintando letreros de gracia a lo largo del camino. Él nos va mostrando una palabra que llega justo a tiempo, cuando más la necesitamos. Una puerta se abre cuando ya no esperabas nada más. Una paz que no tiene explicación lógica, a pesar de todo lo que estás viviendo. Letreros de gracia. Y lo más hermoso es que Dios no los pintó apurado. No los pintó cuando veía peligro. Él los pintó antes, porque Dios ya sabía hacia dónde tú ibas a correr. Dios ya conocía tu ruta. Yo no sé si tú has pasado esto, pero yo recuerdo claramente cuando era niña y se iba la luz en casa, todo quedaba completamente oscuro. Y automáticamente uno corría hacia sus padres, ¿no? Sin detenerse a analizar si ellos podrían controlar o no la falta de luz. Simplemente tú sabías que donde estaban ellos, estaba segura. Curiosamente, al crecer, aprendemos a hacer todo lo contrario. Primero, intentamos resolverlo solas. Luego, nos angustiamos. Ojo que estoy hablando de la historia de mi vida. Y recién al final, buscamos a Dios. David había aprendido el camino inverso. Primero, él corría hacia Dios. Después, enfrentaba el problema. Quizá por eso es que David nunca perdió la paz, incluso estando todavía dentro de la cueva. Porque quiero que notes esto. David no dice, tal vez me escuches. Lo que él dice es, sé que me responderás. Mira la seguridad que tenía David. Hay una diferencia enorme entre pedirle a Dios algo, esperando lo peor, y pedirle a Dios algo, sabiendo quién es Él. Y esa certeza no nacía de las circunstancias, porque todo alrededor indicaba lo contrario. Saúl seguía persiguiéndolo, los soldados seguían buscándolo, su futuro seguía siendo incierto. Pero David había aprendido algo que a muchos nos toma años comprender. La certeza de la oración no depende de lo que vemos, sino de quién está escuchando. Nuestra confianza no está en el tamaño de nuestra fe. Nuestra confianza está en la fidelidad del Dios al que oramos. Charles Spurgeon decía que nuestra fe puede ser pequeña, pero puede aferrarse a un Dios grande. Así que tú no ores para convencer a Dios. Ora porque ya tú sabes que Dios te escucha. Tú y yo tenemos el celular de Dios. Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que ora desde la certeza de que Dios responderá a tu oración. No ores desde la duda, no ores desde la desconfianza, ora creyendo. Yo oro y Dios me responde. Nuestro Dios es un Dios que inclina su oído. Lo que nos muestra la Biblia es una imagen de un padre que se agacha para escuchar a su hijo pequeño. Y no porque no pueda oírlo, sino porque quiere hacerle sentir que tiene toda su atención. Nosotros vivimos en una generación donde casi todos oyen, pero pocos escuchan. ¿Te has dado cuenta? Respondemos mensajes mientras vamos haciendo otra cosa. Conversamos mirando la pantalla. Pero Dios jamás nos escucha distraído. Cada oración recibe su atención. El Dios que sostiene las galaxias hace silencio para escuchar tu voz. Yo muchas veces creo que Dios se entretiene mientras yo voy orando, porque yo a veces oro y también me contesto. Y luego digo, Señor, tú te estarás vacilando de todas las cosas que te digo. Pero nuestro Dios es un Dios que nos presta atención, que está interesado en nuestras vidas. La palabra que David usa para amor inagotable es Hesed, H-E-S-E-D, una de las más ricas de todo el Antiguo Testamento, que no se traduce solo como amor, significa amor fiel,
misericordia constante, lealtad de pacto, bondad que nunca abandona. Ese es el amor que Dios sostiene incluso cuando nosotros fallamos. Es un amor que no depende de nuestro desempeño, de nuestro esfuerzo, depende de su carácter. Por eso, David no pide solamente que Dios le resuelva el problema, él pide experimentar de nuevo ese amor. Porque cuando uno recuerda cuánto Dios lo ama, el problema deja de ocupar el trono del corazón. El enfoque de nuestra fe no está en el tamaño de la tormenta, sino en la presencia de Dios, nuestro Salvador, en medio de ella. Y aquí quiero enseñarte algo que va a hacer que estés más en paz. Porque Dios no le pide al niño asustado que se defienda solo, que sea valiente y que enfrente a los matones con sus propias fuerzas. No, le pide una sola cosa, que corra hacia Él. Y me encantó lo que dice la Biblia, el mensaje, porque dice letreros de gracia pintados en las vallas. Es hermosa esta imagen porque nos muestra que la gracia no siempre va a eliminar el peligro de inmediato, pero sí coloca suficientes señales como para que no nos perdamos. ¿Cómo? Un mensaje, una llamada inesperada, una puerta cerrada, una demora que terminó protegiéndote. Muchas veces nosotros pensamos que Dios guarda silencio, cuando en realidad Él lleva semanas hablándonos mediante señales pequeñas. Dios rara vez grita. Dios normalmente susurra lo suficiente para quienes desean escucharlo. Y nota también esto, la Biblia dice que Él acoge a tus niños asustados, no acoge a los valientes. ¿Te has dado cuenta? Dios nunca ha rechazado a alguien por llegar temblando, por llegar con miedo, porque Dios conoce nuestros miedos. Lo único que Él espera es que cuando sintamos miedo, corramos hacia Él. La Biblia nunca presenta héroes sin miedo. Presenta hombres y mujeres que decidieron confiar en Dios a pesar de su miedo. Así que el valor no consiste en dejar de sentir temor, sino en decidir hacia quién corres cuando el temor aparece. Correr hacia Dios no es rendirte. Es la decisión más inteligente que tú puedes tomar el día de hoy. Imagina esta historia. Un padre tenía que dejar a su hija pequeña caminar sola una cuadra hasta la escuela, cruzando una esquina donde a veces un grupo de chicos mayores se burlaba de los pequeños. Le daba miedo dejarla ir sola, así que habló con la señora de la esquina de la tienda, una mujer que conocía de toda la vida, y le pidió un favor. Si mi hija corre hacia su puerta, ábrela sin preguntar. Y le explicó a su hija, no necesitas saber pelear, no necesitas entender por qué ellos son así, solo necesitas reconocer esa puerta y correr hacia ella. Un día, el grupo de chicos empezó a molestarla más de lo normal. La niña no se quedó a explicar nada, no se quedó a defenderse, corrió. Y cuando llegó a la puerta, ya estaba abierta. La señora la abrazó antes de que la niña pudiera decir una palabra. La niña no evitó el peligro, pero sabía exactamente hacia dónde correr. No necesitó entender la amenaza, solo reconocer el letrero que su padre ya había puesto ahí. Y la puerta estuvo abierta antes de que ella la necesitara. ¿Qué te quiero enseñar con esto? Que así es Dios contigo. Él ya puso esos letreros de gracia. Él ya te mostró las señales, ya dejó la puerta lista. Y todos tenemos un refugio. La pregunta no es si tú buscarás uno. La pregunta es ¿cuál será el primero al que correrás? Algunos buscan refugio en el dinero, otros en una relación, otros en el trabajo, otros en la comida, otros en las redes sociales, otros en controlar absolutamente todo, pero solo uno puede sostener el peso de tu alma. Aquello hacia lo que corres primero cuando tienes miedo revela realmente en quién confías. Y confronta profundamente también. Quizá hoy Dios no quiere únicamente resolver tu problema. Quizá Él quiera convertirse nuevamente en tu refugio. Porque muchas veces buscamos la mano de Dios cuando Él desea ofrecernos su presencia. ¿Tú reconoces los letreros de gracia que Dios ya puso en tu camino? ¿O sigues corriendo sin saber hacia dónde vas? Ora conmigo y dile, amado Dios, gracias, porque tú nunca ignoras la voz de tus hijos íntimos. Gracias porque podemos acercarnos a ti con la certeza
de que tú escucharás cada oración que hacemos, incluso aquellas que nacen entre lágrimas o aquellas que nacen cuando ya no tenemos ni palabras. Hoy decido, Dios, hacer de ti mi primer refugio y no mi última opción. Muéstrame tu amor fiel de nuevas y de maravillosas maneras. Abre mis ojos para reconocer esos letreros de gracia que has puesto delante de mí y ayúdame a seguirlos con confianza. Cuando el miedo quiera dominarme, recuérdame que tú inclinas tu oído hacia mí. Tú me acoges como ese niño asustado, como esa niña asustada, y me guardas bajo tu cuidado. Gracias, Dios, por tus señales. Gracias, Dios, por tu cuidado. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y hoy te animo a compartir estos letreros de gracia con muchas más personas que necesitan escuchar la palabra de Dios en sus vidas y adquirir de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora comenzamos con nuestro estudio bíblico y las lecturas que nos acompañan en este día las encontramos en 2 de Crónicas, capítulo 4, verso 1 hasta el capítulo 6, verso 11. Romanos, capítulo 7, versos del 1 al 13, el Salmo 17, versos del 1 al 15 y Proverbios, capítulo 19, versos 22 y 23. Ahora te pido que tomes tu Biblia, tu lapicero, tu cuaderno, le pidas al Espíritu Santo que te hable. Ponte tus lentes de la fe, abróchate los cinturones, porque comenzamos esta carrera de fe por estos 202K en 3, 2, 1, adelante. 2 de Crónicas, capítulo 4. Salomón también hizo un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 metros de ancho, 4 metros y medio de alto. Luego fundió un enorme tazón redondo que medía 4 metros con 60 centímetros de borde a borde, llamado el mar. Tenía 2 metros con 30 centímetros de profundidad y 13 metros con 80 centímetros de circunferencia. Por debajo del borde estaba rodeado por 2 hileras de figuras que se parecían a bueyes. Había 20 bueyes por metro de la circunferencia que se habían fundido como parte del tazón. El mar estaba colocado sobre una base formada por 12 bueyes de bronce que miraban hacia afuera. 3 miraban hacia el norte, 3 hacia el occidente, 3 hacia el sur y 3 hacia el oriente. Y el mar estaba asentado sobre ellos. El grosor del mar era de unos 8 centímetros. Su borde era acampanado como una copa y se parecía a una flor de nefufar. Tenía capacidad para unos 63,000 litros de agua. También hizo 10 tazones más pequeños para lavar los utensilios que se usaban para las ofrendas quemadas. Colocó 5 en el lado sur y 5 en el lado norte, pero los sacerdotes se lavaban en el mar. Luego fundió 10 candelabros de oro según las especificaciones que se habían entregado y los colocó en el templo. Puso 5 contra la pared sur y 5 contra la pared norte. También hizo 10 mesas y las colocó en el templo, 5 a lo largo de la pared sur y 5 a lo largo de la pared norte. Luego moldeó 100 tazones de oro. Después edificó un atrio para los sacerdotes y también el gran atrio exterior. Hizo puertas para las entradas de los atrios y las revistió de bronce. El gran tazón de bronce, llamado el mar, fue ubicado cerca de la esquina sur oriental del templo. Hurán-Abi también hizo los lavamanos, las palas, los tazones que se necesitaban. Finalmente, Hurán-Abi terminó todo el trabajo que el rey Salomón le había asignado que hiciera para el templo de Dios. Las 2 columnas, los 2 capiteles con forma de tazón en la parte superior de las columnas, las 2 redes de cadenas entrelazadas que decoraban los capiteles, las 400 granadas que colgaban de las cadenas sobre los capiteles, 2 filas de granadas por cada red de cadenas que decoraban los capiteles sobre las columnas, las carretas para llevar el agua que sostenían los tazones, el mar y los 12 bueyes que lo sostenían, los recipientes para las cenizas, las palas, los ganchos para la carne y todos los demás utensilios. Hurán-Abi
hizo todos estos objetos de bronce bruñido para el templo del Señor, tal como le había indicado el rey Salomón. El rey mandó que se fundieran en moldes de barro en el valle del Jordán, entre Sucot y Zeratán. Salomón utilizó tanto bronce que no pudo determinar el peso. Salomón hizo también todo el mobiliario para el templo de Dios: el altar de oro, las mesas para el pan de la presencia, los candelabros y sus lámparas de oro macizo para que ardieran frente al lugar santísimo como estaba establecido. Las decoraciones de las flores, las lámparas y las tenazas, todo del oro más puro. Las despabiladeras de las lámparas, los tazones, los cucharones y los recipientes para quemar incienso, todo de oro macizo. Las puertas para las entradas al lugar santísimo y al salón principal del templo, revestidas de oro. Segunda de Crónicas, capítulo 5. Así terminó Salomón todo su trabajo para el templo del Señor. Luego trajo todos los obsequios que su padre David había consagrado, la plata, el oro y los diversos objetos, y los guardó en los tesoros del templo de Dios. Entonces Salomón mandó a llamar a los ancianos de Israel y a todos los jefes de las tribus, los líderes de las familias patriarcales de Israel, para que fueran a Jerusalén. Ellos debían trasladar el arca del pacto del Señor desde su sitio en la ciudad de David, también conocida como Sión, hasta el templo. Así que todos los hombres de Israel se reunieron ante el rey durante el Festival de las Enramadas, que se celebraba anualmente a comienzos del otoño. Una vez que estaban presentes todos los ancianos de Israel, los levitas levantaron el arca. Los sacerdotes y levitas trasladaron el arca junto con la carpa especial y todos los objetos sagrados que había en ella. Delante del arca, el rey Salomón y toda la comunidad de Israel sacrificaron ovejas, cabras y ganado en tal cantidad que fue imposible llevar la cuenta. Luego, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor al santuario interior del templo, el lugar santísimo, y la colocaron bajo las alas de los querubines. Los querubines extendían sus alas por encima del arca y formaban una especie de cubierta sobre el arca y las varas para transportarla. Estas varas eran tan largas que los extremos podían verse desde el lugar santo. Estaban delante del lugar santísimo, pero no desde fuera, y allí permanecen hasta el día de hoy. Lo único que había dentro del arca eran las 2 tablas de piedra que Moisés había colocado en ella en el monte Sinaí, donde el Señor hizo un pacto con los israelitas cuando partieron de Egipto. Luego, los sacerdotes salieron del lugar santo. Todos los sacerdotes presentes se habían purificado, estuvieran o no de turno ese día. Los levitas, que eran músicos, Asaf, Emán, Jedutún y todos los hijos y hermanos, vestidos de mantos de lino fino, estaban de pie en el lado oriental del altar y tocaban címbalos y liras y arpas, y a ellos se les unieron 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor al son de trompetas, de címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras: Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Los sacerdotes no pudieron seguir con la celebración a causa de la nube, porque la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo. Segunda de Crónicas, capítulo 6. Entonces Salomón oró: Oh Señor, tú dijiste que habitarías en una densa nube de oscuridad. Ahora te he construido un templo glorioso, un lugar donde podrás habitar para siempre. Luego el rey se dio la vuelta hacia toda la comunidad de Israel que estaba de pie ante él, y después de bendecir al pueblo dijo: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien cumplió la promesa que le hizo a mi padre David, pues le dijo a mi padre: Desde el día en el que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, nunca escogí una ciudad de ninguna de las tribus de Israel como el sitio donde se construyera un templo para honrar mi nombre. Tampoco elegí a un rey
para que guiara a mi pueblo Israel. Pero ahora he elegido a Jerusalén como el lugar para que mi nombre sea honrado, y he elegido a David para que él sea el rey de mi pueblo Israel. Después Salomón dijo: mi padre David quería construir este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Pero el Señor le dijo: tú querías construir el templo para honrar mi nombre. Tu intención es buena, pero tú no serás quien lo haga. Será uno de tus hijos quien construye el templo para honrarme. Ahora, el Señor ha cumplido la promesa que hizo, porque he llegado a ser rey en lugar de mi padre y ocupo el trono de Israel tal como el Señor lo prometió. He construido este templo para honrar el nombre del Señor, Dios de Israel. Allí he colocado el arca, la cual contiene el pacto que el Señor hizo con el pueblo de Israel. Desde el inicio de estos capítulos encontramos una narrativa cuidadosamente elaborada sobre la construcción del templo. No son simples detalles arquitectónicos, son reflejo del carácter de Dios. Cada utensilio, cada medida, cada material representa un principio espiritual. Por ejemplo, el altar de bronce nos habla del sacrificio necesario para acercarnos a Dios. El mar de metal, en el capítulo 4, versos del 2 al 5, representa esa limpieza espiritual, y los 10 lavamanos de Segunda de Crónicas, capítulo 4, verso 6, simbolizan una vida de pureza constante. Y es que Dios no solo quiere que nosotros nos acerquemos, Él quiere que nos acerquemos, pero que lo hagamos limpios, con pureza. Dios no busca vasos perfectos, Él está buscando vasos puros. La santidad no es una presión, es una respuesta del amor. Recordemos que nuestro Dios es santo y Él quiere que nosotros nos acerquemos en santidad. Salomón no estaba construyendo un edificio, él estaba estableciendo un espacio de encuentro entre el cielo y la tierra. El templo estaba en Jerusalén, en el monte Moriah, nos dice Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 6. Es el mismo lugar donde Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. Es decir, este lugar cargaba siglos de historia de obediencia, de fe, de provisión. El día de ayer alguien me preguntaba si el templo que construyó Salomón existe todavía. Lo cierto es que no, porque el templo que construyó Salomón ya no existe. Este primer templo fue destruido en el año 586 a.C. por el ejército de Babilonia que estaba al mando del rey Nabucodonosor. Esta destrucción marcó el comienzo del exilio del pueblo de Judá. El único vestigio visible que queda del segundo templo es el Muro de los Lamentos en Jerusalén, que es un lugar de oración, de lamento para los judíos hasta el día de hoy, y está ubicado en el lugar donde se encontraba el templo. Lo que me parece increíble es que Dios elige el mismo sitio para manifestar su gloria. Lo que fue el altar de la prueba se convirtió en el templo de gloria. En nuestras vidas también los lugares de más dolor pueden transformarse en escenarios de adoración. Ahora observemos algo interesante. Todo lo que se hizo para el templo se hizo con excelencia, desde el mobiliario de oro hasta los diseños artísticos. Y es que la adoración a Dios siempre ha estado ligada a lo bello, a lo elaborado, a lo intencional. La excelencia honra a Dios y también inspira a las personas. Ojo que no se trata de perfeccionismo, sino de darle a Dios lo mejor. Tú estás haciendo tu trabajo diario, tus estudios, tus relaciones, con ese estándar de honra. ¿Haces todo con excelencia? Porque el día de hoy muchos quieren templo, ¿no? Experiencias con Dios, pero no quieren disciplina, no quieren obediencia, no quieren perseverancia. Salomón invirtió años, recursos, sabiduría para preparar un lugar donde Dios habitaría. A veces nosotros queremos que Dios se manifieste en nosotros en segundos, cuando nosotros aún no hemos preparado el altar. En Segunda de Crónicas, capítulo 6, versos del 1 al 11, Salomón se pone de pie frente al pueblo, recordando cómo la promesa de Dios a David se está cumpliendo.
Y este es un acto público de honra, de gratitud, de legado. Y es que cuando Dios cumple una promesa, no es para engrandecer a una persona, sino es para establecer su reino. Imagínate a una madre que ha preparado una mesa con una cena especial. Cada plato, cada vaso, cada servilleta está cuidadosamente elegida. No porque los invitados sean exigentes, sino porque ella los ama. Bueno, así preparó Salomón el templo. Así debemos preparar nuestras vidas para Dios. No como un lugar casual, sino como una mesa de honor. Así que te animo a que dediques un espacio en tu día donde Dios sea el centro. No importa si es en una esquina de tu cuarto, o con tu cuaderno especial tomando notas, o de repente sales a hacer una caminata y ahí vas conversando con Dios. Revisa tus rutinas. ¿Estás haciendo todo con excelencia o lo estás haciendo por cumplir? ¿Tú sabes por qué Salomón fue exitoso en su llamado? Porque antes de pedir fama, él pidió sabiduría. Y antes de levantar su reino, él levantó un altar. Él estaba en constante comunión con Dios. Hoy, que ese también sea nuestro principio. Primero, Dios. Romanos 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora fuimos liberados de la ley, porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo, que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley, que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero, ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Pablo le está escribiendo a una comunidad mixta de judíos y de gentiles en Roma. Y en este capítulo les habla a quienes conocían bien la ley de Moisés. Y utiliza una analogía poderosa, una mujer casada que está ligada legalmente a su esposo mientras él viva. Pero si él muere, ella queda libre para casarse con otro. Nos dice en los versos 2 y 3 de Romanos 7. Así también nosotros hemos muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo para pertenecer a otro, al que resucitó de los muertos, en el verso 4. Entonces, la ley no murió. Nosotros morimos con Cristo y por lo tanto ya no estamos bajo su condena. La gracia
no es una excusa para pecar, y esto nunca me cansaré de decirlo, es el poder para vencer el pecado. Pablo no minimiza la ley, sino que la sitúa en su lugar justo, como un espejo. Pero algunos se podrán preguntar, ¿pero entonces para qué fue dada la ley? El verso 7 nos lo responde. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Aquí Pablo deja claro que la ley no es el problema es el pecado en nosotros. La ley expone lo que está mal, pero no tiene el poder para transformarnos. Es como una radiografía que muestra el tumor, pero no lo puede extirpar. El problema nunca fue la ley, sino confiar en que ella podía hacer lo que solo Cristo puede lograr. Aquí lo que Pablo está señalando es que el pecado es tan astuto que incluso puede usar algo bueno como la ley para despertar malos deseos. El pecado no solo destruye, nos engaña. El verso 11 dice, el pecado se aprovechó de estos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. O sea, el pecado es un traidor. El pecado nunca viene con cadenas visibles, pero sus efectos son devastadores. Siempre se presenta como un placer, como algo rico, como algo que te va a gustar, pero siempre cobra con muerte. Recordemos que el día de ayer leíamos Romanos 6:23 que dice que la paga que deja el pecado es la muerte. Hoy vivimos en una cultura que aplaude el deseo y demoniza los límites, pero la ley de Dios, aún en el Nuevo Testamento, sigue siendo justa, sigue siendo buena, sigue siendo santa, es lo que nos dice el verso 12. El problema es que sin Cristo simplemente no podemos obedecerla. Examina hoy qué mandamientos te cuesta obedecer. ¿Qué deseo interior revela eso? Ojo que no te pido que maquilles tus pecados. Enfréntalos con la verdad. Nombrarlos es el primer paso para crucificarlos con Cristo. Quiero que recuerdes también que no estás solo. El mismo Espíritu que levantó a Jesús es el mismo que te capacita hoy para poder vivir en obediencia. Solos no podemos. Con la ayuda del Espíritu Santo, lo podemos. Salmo 17. Oh Señor, oye mi ruego, pidiendo justicia. Escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. Declárame inocente, porque tú ves a los que hacen lo correcto. Pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. He seguido tus mandatos, los cuales me impidieron ir tras la gente cruel y perversa. Mis pasos permanecieron en tu camino. No he vacilado en seguirte. Oh Dios, a ti dirijo mi oración, porque sé que me responderás. Inclínate y escucha cuando oro. Muéstrame tu favor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. Cuídame como cuidarías a tus propios ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. Protégeme de los perversos que me atacan, del enemigo mortal que me rodea. No tienen compasión. Escucha cómo se jactan. Me rastrean y me rodean, a la espera de cualquier oportunidad para tirarme al suelo. Son como leones hambrientos, deseosos por despedazarme, como leones jóvenes, escondidos en emboscada. Levántate, oh Señor, enfréntalos y haz que caigan de rodillas. Con tu espada rescátame de los perversos. Con el poder de tu mano, oh Señor, destruye a los que buscan su recompensa en este mundo. Pero sacia el hambre de los que son tu tesoro. Que sus hijos tengan abundancia y dejen herencia a sus descendientes, porque soy recto, te veré. Cuando despierte, te veré cara a cara y quedaré satisfecho. Este salmo es una oración de David y es una súplica apasionada por justicia, pero no nace desde la venganza, nace desde la integridad. Él en el verso 1 le dice a Dios, oh Señor, oye mi ruego pidiendo justicia,
escucha mi grito de auxilio. Presta oído a mi oración, porque proviene de labios sinceros. David no se presenta como alguien perfecto, sino como alguien que vive con transparencia delante de Dios. La oración nunca será una herramienta para manipular a Dios. La oración debería de ser nuestra rendición voluntaria a la voluntad de Dios. Y eso es lo que hace David en el verso 3. Le dice: pusiste a prueba mis pensamientos y examinaste mi corazón durante la noche. Me has escudriñado y no encontraste ningún mal. Estoy decidido a no pecar con mis palabras. ¿Cuánta relación tiene este Salmo 17 con lo que acabamos de leer en Romanos capítulo 7? David sabía que Dios lo examinaba de noche cuando nadie más lo veía. La noche es símbolo de soledad, de vulnerabilidad, y es ahí donde Dios revisa nuestras vidas. Más adelante, David describe a los malvados como arrogantes, como personas violentas, que lo acorralan con intenciones asesinas. Y es lo que dice en los versos del 9 al 12. Y no era una metáfora emocional. Él estaba literalmente en peligro. Sin embargo, en medio de este caos, él afirma el verso 5. Mis pasos permanecieron en tu camino, no he vacilado en seguirte. Mis pasos permanecen firmes, Dios. Y esa es la diferencia entre quien reacciona desde la herida y quien responde desde el espíritu. Las pisadas de fe se marcan más fuerte cuando el terreno es resbaloso. En otras palabras, si hoy estás caminando en medio de oposición, no es señal de que estás fuera del plan de Dios. Es evidencia de que necesitas pisar más firme con Él. David le dice a Dios en el verso 7, muéstrame tu amor inagotable de maravillosas maneras. Con tu gran poder rescatas a los que buscan refugiarse de sus enemigos. ¡Qué oración! Él no simplemente pide ayuda, él pide una demostración extraordinaria del amor divino. Dios, demuéstrame de maravillosas maneras tu amor. Esta debería ser también nuestra expectativa en tiempos de aflicción. No solo sobrevivir, sino experimentar a Dios de formas que nunca antes lo habíamos imaginado. Y el verso 15 es hermoso porque dice, porque soy recto, te veré. Cuando despierte te veré cara a cara y quedaré satisfecho. ¿Qué buscamos realmente? ¿La tierra o el rostro de Dios? David termina su oración no con un pedido material, sino con una visión eterna. Los impíos, en el verso 14 dice, buscan llenar su estómago, ¿no? Buscan saciar su hambre. Pero David anhelaba el rostro de Dios, ver a Dios cara a cara. Y esa es la diferencia entre orar para conseguir cosas y orar para conocer a Dios. Cuando lo que más deseas es la presencia de Dios, incluso cuando no hay respuestas, tienes paz. Yo te animo a escribirle una oración a Dios, donde no le pidas cosas, sino que le digas, manifiéstame el amor inagotable que tienes por mí, de maneras maravillosas o de maravillosas maneras. Dios, muéstranos tu amor de esa forma. Ora conmigo hoy y dile, Padre, examina mi corazón, incluso en las noches silenciosas donde no sé qué decir. Si hay algo que no te agrada, Dios, de mí, revélamelo, pero hazlo con amor. Quiero caminar firme en tu camino. No busco justicia, Dios, busco tu rostro. Quiero conocerte cara a cara. Sé que al verte seré plenamente satisfecho, así como decía David en su oración. Yo también quiero conocerte, Dios, más íntimamente. Revélate a nosotros. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Proverbios 19, verso 22. Lo que hace atractiva a una persona es su lealtad. Es mejor ser pobre que deshonesto. El temor del Señor conduce a la vida, da seguridad y protección contra cualquier daño. Estos versos nos dicen lo que realmente atrae. En un mundo donde la apariencia, el carisma y el impacto en redes sociales parecen ser las medidas del valor, este proverbio nos sacude con una verdad.
La verdadera belleza es lealtad. Qué impresionante, ¿verdad? En hebreo esta palabra lealtad es una palabra traducida como chesed, que significa fidelidad amorosa, devoción constante, integridad relacional. No se trata solo de ser fiel en una amistad o en una relación. Es un reflejo del carácter de Dios en nosotros. Es decir, tú y yo somos más atractivos que nuestro cuerpo cuando vivimos en fidelidad al diseño de Dios. Una persona leal, una persona fiel, es como un faro en un mundo que cambia de opinión según la emoción del día. La lealtad te vuelve confiable. Y en un tiempo donde todo es desechable, ser confiable es 1 en 1.000.000. ¿Eres igual de firme en privado, igual de fiel en privado que en público? ¿Te comportas de la misma manera? ¿Eres leal incluso cuando nadie lo nota? La siguiente parte del verso dice, es mejor ser pobre que deshonesto. ¿Por qué? Porque la deshonestidad te roba algo que el dinero jamás te podrá devolver, la paz interior. Este versículo hace eco del principio de la integridad que Salomón repite en toda la sabiduría de Proverbios. El carácter vale más que el dinero. Si tú comprometes tu carácter para avanzar, no es avance, es retroceso disfrazado. Tú puedes tener un negocio exitosísimo o una cuenta bancaria súper estable, pero si tu vida está hipotecada a la mentira, no estás prosperando, pues. Estás sobreviviendo en medio de las sombras, en medio de la oscuridad. La pobreza con honra es mejor que la abundancia con culpa. Y el verso 23 dice, el temor del Señor conduce a la vida. Aquí temor no significa terror, sino reverencia. Es vivir con conciencia constante de que Dios está presente en cada decisión. No es una emoción, es una postura. El temor del Señor es vivir sabiendo que todas tus decisiones se toman frente a Dios. A Él no le podemos huir. Y ese temor trae vida, trae seguridad, trae protección. No una vida sin problemas, sino una vida sostenida, una vida dirigida, una vida cuidada. En otras palabras, el temor del Señor nunca te encierra, te protege. ¿Cómo podemos cultivar ese temor de Dios? Cada mañana, antes de mirar tu celular, ora y dile, Señor, hazme vivir como si te viera en cada paso. Como si yo supiera que tú estás presente en lo que voy a decidir, en lo que voy a hacer, en lo que voy a hablar, en lo que voy a comer, en todo. Tú estás aquí. Que yo nunca me olvide de que tú estás aquí conmigo. Yo te digo, eso hará toda la diferencia. Ahora sí, ora conmigo. Señor, en un mundo que premia la superficialidad, enséñame a ser fiel, a vivir con lealtad. Prefiero una vida sencilla que una vida aparente. Líbrame de ser una persona aparente. Enséñame a caminar con reverencia, a vivir con integridad y a saber que tu protección es mejor que cualquier seguridad humana. Hoy elijo ser atractiva por dentro y por fuera. Ayúdame, Dios, a ser fiel en todo. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Y así llegamos a nuestros 202K. Cada día estamos más felices de que la palabra de Dios vaya transformando nuestros corazones. Y si este contenido te bendice, te animo a revisar mi página web www.wendynesiosub.com, donde vas a encontrar muchas formas de donar para hacer que la palabra de Dios llegue a cada lugar. Ahora sí, te animo a que escuches el testimonio de Tony. Hola querida Wendy, un beso enorme, espero que estés bien. Aprovecho también para saludar a la comunidad de íntimos, que también espero que todos estén bien y que Dios les bendiga y les prospere. Soy Tony, un venezolano viviendo en España hace 10 años y les vengo a contar mi testimonio. Mi testimonio es que a mí me diagnostican dermatitis atópica en diciembre del año pasado. Es cierto que esta enfermedad viene acechándome desde el inicio del año 2025 y es algo que ha ido creciendo a lo largo de ese año por excesos míos de comidas, abusos del alcohol, drogas, oscuridad total, mal conocimiento de la enfermedad. También es cierto que he pasado por muchos dermatólogos
que cada uno pues tenía su diagnóstico y me trataron con distintas cosas, lo cual también ayudó a que la piel se me dañara. Es cierto que a final de año paso por un gran bache emocional y decido meterme de lleno con el alcohol para poder suplir inseguridades, poder aparcar mi vida normal, y el alcohol toma rienda de mi vida completamente hasta la fecha de marzo de este año. Fueron unos meses totalmente duros en los cuales, pues bueno, entre borracheras y alcohol no me daba cuenta del daño que me estaba causando yo, porque estaba totalmente evadido de la realidad. Y cuando me doy cuenta de que mi cuerpo está totalmente destruido y que mi cuerpo está lleno de eczemas a un nivel pero muy amplio, decido ya poner un parón muy importante en eso y me arrodillo ante Dios, lloro porque ya no podía más, no podía, veía mi piel totalmente destruida y decido que lo dejo todo en sus manos y que ya yo no podía batallar más con lo que me pasaba. En eso comienza una etapa de restauración y sanación con la cual también puse de mi parte porque me di cuenta de que si yo no obedecía no iba a obtener un beneficio. Aunque Dios sea misericordioso, también te acompaña en esa cuestión, pero hasta que tú no veas que vas a obedecer y cumplas con tu palabra, no vas a ver el cambio. En ese largo de febrero, marzo, pues yo estaba tan angustiado buscando la forma de que un médico sí me tomara en cuenta, porque siempre que iba, siempre me veían superficial, no me veían por dentro. Consigo a una de mis médicos que sí me toma en cuenta y me cambia de régimen del dermatólogo, me mandan a uno más específico y, y ese dermatólogo, pues bueno, da con una causa importante. También comienzo a ir a una iglesia, les pido a Dios muchísimo que me restaure la piel, que coloque un ángel, alguien que literalmente pueda dar con la afección como tal y que también me trate por dentro. Yo voy a finales de marzo a la iglesia, comienzo a ir y la semana siguiente, el día 7, pues tengo el dermatólogo. Voy al dermatólogo, la dermatóloga me ve, muy amable la señora, que para mí es un ángel. Em, Ella me dice que tengo el cuerpo muy, muy dañado, que me va a mandar un corticoide, una crema y me cambia el jabón, lo típico que hacen siempre. Y eso a mí en el momento me decepciona porque era lo específico que sabía que iban a hacer. Pero todo cambió cuando ella me dice, pero no te pongas triste. Y ahí vi literalmente la mano de Dios, la obra de Él. Y me dice, quédate tranquilo, esto es lo básico. Yo tengo medicamentos para darte y te voy a tratar tanto como por dentro como por fuera. Y te voy a mandar a hacer analíticas y biopsias y todo. Y de verdad que era lo que yo buscaba en ese momento de que alguien sí se tomara en cuenta de que tenía una enfermedad importante. Y así fue. Ayer cumplí los 15 días y la doctora me vio. He de decir que para 15 días de tratamiento, que era un tratamiento sencillo, y la obediencia, mi piel está restituida de un 100%, un 90%. Solo tengo un eczema en la pierna izquierda, que ya me ha cambiado a otro corticoide y tengo la cita en julio. Vi la mano de Dios totalmente en el milagro, en esa restauración. Quería dar mi testimonio para que la gente sepa que cuando uno camina en la obediencia y pone a Dios por delante, todo es posible. También quería agradecerle a Wendy por este canal de conexión directa con Dios. Yo hago mi podcast día y noche. De hecho, duermo escuchando a Wendy. Y me ha cambiado la vida literalmente y quería compartirlo con todos. Tony querido, mientras escuchaba tu testimonio, pensaba que Dios no solamente respondió a una oración de sanidad, Él también respondió al clamor de un hijo que decidió rendirse completamente delante de Él. Hay algo muy valioso en todo aquello que compartiste. Tú reconociste que la restauración comenzó cuando tú dejaste de justificar tus excesos y asumiste la responsabilidad de obedecer. Eso requiere mucha humildad, porque muchas personas quieren el milagro, pero no quieren dejar aquello que las está enfermando. Y tú entendiste que la gracia de Dios no anula nuestra responsabilidad. Al contrario, nos da la fuerza que necesitamos
para caminar en obediencia. Y es hermoso ver cómo Dios ha respondido a cada detalle de tu oración. Tú pediste un médico que mirara más allá de la superficie y Él puso una doctora que trató no solo la enfermedad, sino también la causa. Y yo creo que así obra nuestro Padre. Él no pone parches, Él sana desde la raíz. Tú sigue caminando cerca de Dios y nunca olvides que la mayor restauración no solo ha sido en tu piel, sino en tu corazón. De repente hoy hay alguien que nos escucha y está luchando con una adicción, está luchando con un hábito que sabe que le está haciendo daño, o de repente con una enfermedad que parece no tener respuesta. Quiero decirte algo, Dios sigue siendo especialista en restaurar lo que parece perdido. Pero quizá el primer milagro que Él está esperando no es cambiar nuestras circunstancias, sino transformar tu corazón. Cuando tú te rindes completamente delante de Dios y cuando tú decides caminar en obediencia, comienzas a abrir la puerta para que Dios obre mucho más profundo de lo que tú te imaginas. Te quiero regalar el Salmo 103, versos 3 y 4, que dice: Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Y ahora quiero agradecer a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad. Muchas gracias a Yaisel Palacios Díaz. Dios te bendiga, María Olmedo. Bendiciones para Solange Chacón, para Yulisa Polet Olvera. Y desde el canal de YouTube, muchas gracias a Verónica González y a Ana Cristina. Y a ustedes, queridos, quiero regalarles 2 de Crónicas, capítulo 7, verso 14, que dice: Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y creo que durante muchas partes del episodio de hoy, Dios ha estado hablando sobre la restauración, sobre que Él oye nuestras oraciones, que Él perdona nuestros pecados. Entendamos de una vez y para siempre que nuestro Dios es un Dios amoroso, es un Dios perdonador, es un Dios que escucha atentamente las oraciones de sus hijos y es un Dios que busca siempre nuestra restauración. Quiero que sepan también que ustedes estarán en mis oraciones. Muchas gracias, querida comunidad de íntimos, por acompañarme hasta aquí. Nos vemos el día de mañana con más de la palabra de Dios, con más de su presencia y más kilómetros en esta carrera de la fe. Que tengan un día súper bendecido y lleno de fortaleza. Shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.